Estamos con Camila Miranda de Nodo 21. Te damos gracias por estar con nosotros en esta conversación de la Constitución de la Confianza y queremos preguntarte, la primera pregunta tiene que ver básicamente con la confianza y con cómo ustedes como Nodo 21 avalan, han estado más cerca quizás que otras organizaciones, el proceso por el que se ha ido constituyendo esta convención y ha ido generando modos de trabajo, modos de relación, formas de conversación y de comunicación, y cómo lo ves eso desde la contribución como un poco a la calidad de la democracia, antes de entrar en los contenidos. Claro, o sea, el espacio constituyente, el proceso constituyente al final es una respuesta a una gran crisis que se le ha llamado de la institucionalidad, de la confianza, de la esperanza en definitiva, y entonces produce una expectativa social bastante amplia de ser un espacio que permita resolver muchos de los dilemas sociales, necesidades a veces materiales, incluso expectativas respecto a la política que habían estado bastante al debe, digamos, en los últimos 30 años tras la dictadura, ya son más de 30 años en efecto. Entonces, ahí efectivamente un espacio al cual yo creo que hay una alta atención ciudadana justamente por esa expectativa que levanta como posibilidad de vivir distinto, y de alguna forma ese distinto se le agrega el mejor, que es el debate que se abre de qué significa ese vivir digno, ese vivir mejor. Entonces, por un lado, proyecta esa expectativa social, y por otro lado también se levanta, y quizás es lo que ya se ha visto en el avance de la convención, como un espacio inédito en términos de institucionalidades públicas por la diversidad de personas que aloja, que son mucho más representativas del país, y también por los espacios de participación que están abriendo en un proceso, por ejemplo, que podría ser muy árido inicialmente, que tiene que ver con construir un reglamento, es decir, de cómo participar, cuáles son los estándares éticos de la convención, y entonces también ha servido como un espacio, digamos, de convocatoria, de escucha, y un proceso de complejizar una institución que no existe, digamos, en el país, y que en general la mayoría de los análisis sobre participación que habían en el país mostraban, digamos, el límite de la institucionalidad en ese ámbito, tanto porque los mecanismos de participación no eran vinculantes, eran más bien consultivos, y también porque muchas de las estructuras institucionales no contaban con vínculo participativo popular. Entonces creo que tiene esas dos dimensiones para mirar cómo la Convención Constitucional se proyecta como un espacio, digamos, que busca por un lado resolver puesto en términos de la confianza un déficit profundo, y las razones por las cuales esa se había generado, y por otro lado, yo creo que en su propia acción va mostrándonos vías para ir fortaleciendo o reconstruyendo un proceso de confianza en un marco institucional. Eso. Ha tenido la convención algunas iniciativas que tienen que ver justamente con el poder reponer la voz ciudadana y por esa vía incorporar a todo el mundo en la deliberación democrática, y también escuchar a sectores que normalmente no habían sido escuchados, y no me refiero solamente a la amplitud de la propia convención, que ya es un tremendo dato, ¿no? Que se institucionalicen voces que nunca habían sido consideradas en el debate institucional, pero sino también, por ejemplo, en esto de tener audiencias públicas en las regiones, ¿no? Tener un acuerdo con los gobernadores regionales de manera de estar permanentemente en una conversación mucho más abierta y que no se acabe en la representación específica, ¿no? ¿Cómo ves esa determinación? ¿Te parece que contribuye? O sea, desde luego contribuye, porque parte de la pregunta por cómo nos organizamos para vivir distinto, que tiene que ver con estos grandes anhelos que hay por deudas, por una serie de límites para vivir bien, para vivir digno. En definitiva, la participación lo que hace es dotar ese proceso, digamos, de legitimidad social también. Entonces, poder ser escuchado tanto de cuáles son sus necesidades reales, anhelos reales, y que eso después de alguna forma esté recogido en el proceso de esta carta que nos debería quizás organizar por un buen tiempo, quizás no, pero que al menos digamos que esa expectativa va a estar permanentemente vinculada con quienes, digamos, movilizándose, votando en el plebiscito, le dieron legitimidad para que este proceso existiese. Entonces creo que es sumamente valorable el proceso de las audiencias. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, las audiencias han significado también un espacio, a mi parecer,
de reconocimiento y valorización, y también en ese sentido de memoria, de justicia, el de poner en común en un espacio público, institucional, lo vivido en distintas dimensiones como deudas del Estado. Yo creo que también nos permite unos avances sustantivos en términos de las formas de convivir y tomándolo de nuevo en términos de la confianza, como ustedes lo plantean desde el proyecto. Entonces creo que tanto porque permite legitimar permanentemente lo que va a salir en ese texto y que por tanto después va a tener implicancia, ojalá concreta y material en la vida, y por otro lado porque permite dar esos espacios que han estado por mucho tiempo negados. Entonces que hay una política de descentralización real, porque llevamos muchos años discutiendo procesos de descentralización, recién asumieron los primeros gobernadores, ¿cierto?, con muchas limitaciones en sus atribuciones. Entonces, que hayan logrado aprovechar las redes institucionales que hoy día existen, como universidades, como otras funciones públicas, para poder, digamos, acercarse a los territorios y en definitiva dar cuenta que una constitución para las mayorías, para todo el país. Entonces eso requiere escuchar a todas y todos, y esos todos y todos viven en lugares muy diversos y en experiencias muy diversas. Entonces creo que eso enriquece desde luego este proceso. Y a propósito de estas formas de escucha y de participación y de cómo se pueden ir ampliando, porque una de las grandes dudas que uno tenía era si se iba a terminar esta forma de deliberación en los propios convencionales o si ellos iban a abrir a su vez otras formas de deliberación con sus propios territorios o cómo era la forma más útil de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido quiero rescatar una propuesta en la que ustedes han tenido que ver como Nodo 21 y que tiene que ver con los plebiscitos en el fondo que permitan dirimir algunos asuntos que no son aprobados por los 2/3 como se ha propuesto digamos, en las condiciones previas al funcionamiento de la convención, ¿no? Entonces te voy a pedir que antes de darnos la opinión, por favor, nos puedas ayudar a explicar esta cuestión, porque de repente es un poco compleja, entonces hay que hacer un poquito de pedagogía, que nos expliques exactamente de qué se trata, en qué caso y cómo funcionaría. Claro. Bueno, a propósito de tanto las necesidades de participación, de ampliar la participación en el proceso de escritura de la nueva Constitución, como también en términos de la necesidad de hacerse cargo con mecanismos de aquellos casos en que no se llegue a acuerdo, el plebiscito dirimente intermedio surge como una herramienta para poder, digamos, intervenir en ambos planos, tanto de participación como de desbloqueo. Y en concreto la propuesta, lo que plantea, y al acuerdo a que se ha llegado en la Comisión de Participación Popular también, es que en aquellas situaciones en las cuales se vote 2 veces una propuesta articulada, una norma en el Pleno y no haya el quórum que se requiere, digamos, por la reforma constitucional que hubo para abrir el proceso de los 2/3, haya la posibilidad de que constituyentes, un grupo, bueno, ahí está discutiéndose la cantidad, ¿cierto?, la fórmula en que lo plantea, pueda plantear que ese tema, que tiene una relevancia constitucional, porque no alcanzando los 2/3, sí alcanzó 3/5, que constituye también una gran mayoría de la convención, pueda dirimirse socialmente a través de un plebiscito, que se realizaría una sola vez, sería una especie de referéndum, un plebiscito donde esas mismas normas que no se aprobaron, digamos, por los 2/3, pero que alcanzaron los 3/5 en esa segunda vuelta al Pleno para votarse, se consulten ciudadanamente y eso tenga después un carácter vinculante para la y los constituyentes. Es decir, si no hay un acuerdo, una lista, por ejemplo, de cosas que no se pudieron zanjar, pero que llegaron a un cierto quórum de 3/5, serían las que quedan como aparte, ¿no? Como a plebiscito dirimente, por decirlo de alguna manera. En el caso de que los constituyentes planteen que se requiere, digamos, porque son temas en definitiva sustantivos, por eso hay todo un proceso. Primero se va a plantear una norma que llega al Pleno desde una comisión, esa se vota, no alcanza los 2/3, puede volver, digamos, a ser discutida, se pone nuevamente en votación, no alcanza los 2/3, pero llega a 3/5, 4/7, en definitiva queda muy cerca de la aprobación, y constituyentes pueden estimar que es fundamental el tema que se está discutiendo, por ejemplo, el carácter de la propiedad, por poner un tema controvertido, o qué lugar tiene en nuestra Constitución la propiedad.
Entonces, ese tema controvertido, algunos pueden estimar que se requiere, digamos, resolver, porque si no, no se puede avanzar en otras discusiones sustantivas de la Constitución. Entonces, que se presente una moción al Pleno para que aprobarse por mayoría absoluta, que son 78 votos, si mal no recuerdo en este momento, eso pase a poder plantearse en un referéndum posterior, y en definitiva ese referéndum contendría aquellas materias que, habiendo pasado por todos esos procesos, que de alguna forma busca garantizar de que no se referenden una lista gigantesca de temas, sino aquellos justamente controvertidos que tienen un carácter sustantivo en términos del debate constitucional, porque desde luego ya se establecía en la reforma constitucional que aquellas normas que no alcancen los 2/3 van a tener solo estatus de ley, que se discutirían después de que estuviese aprobada la Constitución, probablemente en un nuevo Congreso. Entonces, en definitiva, eso es lo que busca, y ese referéndum sería un plebiscito abierto a la ciudadanía, que de acuerdo a cómo se están discutiendo los plazos, se realizaría en mayo-junio, que coincide con más de la mitad del avance del periodo que tiene la convención para sesionar, y que de alguna forma aseguraría que aquellos temas que son más sustantivos y que organizan después otras discusiones más específicas de la Constitución ya se hubiesen al menos debatido. Entonces, porque es muy difícil, digamos, no zanjar el carácter de un derecho social para poder discutir cuáles son todos esos derechos sociales. Entonces, de alguna forma, para poner algunos ejemplos, o es muy difícil avanzar en los órganos del Estado si no se ha zanjado si vamos a tener un modelo presidencial, semipresidencial, parlamentario. Entonces, de alguna forma, que sea en esa etapa del proceso asegura que esas discusiones más, digamos, estructurantes de la Constitución al menos ya estén tratadas, y por tanto podrían eventualmente, si no tienen acuerdo, ser consultadas ciudadanamente. Y en ese sentido lo que hace el mecanismo es tanto como desbloquear en algunas situaciones específicas y relevantes, pero también reconocer que la soberanía, al final en la escritura de la nueva Constitución, no la tienen necesariamente la y los constituyentes, sino, digamos, el pueblo en términos, para poner una categoría. Y entonces, justamente como el mandato de los constituyentes es arribar a un nuevo texto, entonces que la forma de resolver esas situaciones que pueden ser relevantes se apoyen, digamos, en la ciudadanía, de tal forma de llegar a una votación de un plebiscito final con un texto, digamos, armonizado, ojalá con blindado ya en distintos procesos. Y por eso mismo también se planteaba que este plebiscito, este referéndum, se realizara al menos un mes o 2 meses antes del término de la convención, de tal forma que permitiese que se armonizara con el resto del texto. Esa es más o menos, digamos, la idea del referéndum, y que sea solo una instancia, y a eso se le llama plebiscito intermedio dirimente. Súper, ya, queda clarísimo. Hay una materia que todavía no se ha zanjado, que bueno, esto está recién empezando a debatirse, no está sancionado, etcétera, pero no está claro quién sería el organizador de un referéndum o de un plebiscito de esa naturaleza, ¿no? Y eso resulta súper importante, porque en el fondo, si se va a hacer un plebiscito que tiene que ver con poder darle la voz a la ciudadanía y con fortalecer la confianza y legitimar todo este proceso, no es lo mismo que se organice de manera más o menos amateur que pasársela al CERVEL, ¿no? No, claro, o sea, la posibilidad de que este plebiscito cumpla los efectos que se plantea, que permita la participación y que además sea vinculante para la y los constituyentes, necesita de un proceso serio, etcétera, participativo, que tenga las instancias de un proceso que asegura la participación, ¿cierto? Entonces, si bien la convención no tiene las atribuciones, digamos, ni para indicarle funciones a otros órganos públicos, ni para ellos, digamos, llevar adelante un proceso de elecciones, implica aprobar esto en el reglamento, llevar una conversación con los otros órganos del Estado, en particular con el Ejecutivo y el Legislativo, porque requiere de reformas concretas que tienen que tramitarse en el Congreso en un plazo, digamos, establecido para que pueda habilitarse la posibilidad de que el CERVEL lleve adelante el plebiscito con presupuesto, disponiendo de las franjas televisivas, etcétera, etcétera, y que tenga un tiempo de publicidad e información. Y en ese sentido, nosotros creemos que si hay una mayoría que aprueba un reglamento por 2/3 que incorpora, digamos, esta disposición de que se
mandate a la mesa directiva, a la secretaría técnica, a la presidencia, a las vicepresidencias, a un diálogo con los otros poderes, teniendo ese respaldo mayoritario de la convención, no debería haber tanto problema en un avance, en un cambio de ese tipo. Y además que el CERVEL es un órgano bastante flexible en el sentido que otras veces ha hecho cargo, o se hace cargo de votaciones que dependen, ¿cierto?, de la determinación de una organización, como los partidos. Las primarias son un ejemplo de elecciones que no necesariamente se van a realizar siempre, sino en tanto un conglomerado lo disponga. Entonces eso también muestra que hay una flexibilidad presupuestaria y una capacidad para desplegar, ¿cierto?, un proceso eleccionario serio por parte del CERVEL. Entonces, efectivamente requiere algunos cambios legales que requieren un diálogo entre la convención y los otros poderes y que también requiere darse en un plazo determinado. O sea, esto tendría que discutirse una vez que se apruebe el reglamento, que de acuerdo a al cronograma que acaba de publicar la convención, estaría el reglamento aprobado como la última semana de septiembre. Entonces eso implicaría que desde ahí en adelante tendría que empezarse a discutirse con los otros poderes y que además está en buen contexto porque se va a estar empezando a discutir la ley de presupuesto en el Congreso. Súper. Camila, ustedes como Nodo 21 trabajan junto a la convención, han apoyado a la convención, pero también trabajan haciendo apoyo a organizaciones de base, juntas de vecinos, equipos ciudadanos, en el fondo empoderando dirigencias sociales. Y te quiero preguntar, a través de la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo has visto qué es la vinculación de estas organizaciones de base con la Constitución y con la idea de una nueva Constitución y con el funcionamiento que se ha visto? Porque evidentemente en términos mediáticos muchas veces lo que se ha hecho es mostrar las divisiones, las fragmentaciones, los lotes y un poco la farándula de todo esto, que era bastante razonable que ocurriera en una organización tan heterogénea, pero que ha incidido probablemente en que la convención partiera con una base de legitimidad muy alta y que haya bajado unos puntos porque tiene que ver con que se han producido diferencias y peleas y cagüines, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es la sensación que ustedes tienen cuando trabajan con organizaciones de base respecto de la expectativa que tienen en la nueva Constitución? Claro, bueno, lo primero es que cuando uno dice vamos a discutir y vamos a tener una nueva constitución, no necesariamente inmediatamente se imagina que hay que construir un órgano que lo permita realizar, y entonces a veces el debate sobre el reglamento, sobre tener subcomisiones y no estar discutiendo, digamos, el fondo de la constitución genera bastantes preguntas e interrogantes y da la apariencia como que no se estuviese avanzando en el objetivo, que es tener un texto constitucional. Entonces creo que ahí hay como también pendiente una transmisión, una comunicación bastante pedagógica también de por qué es importante tener un reglamento que tenga las características o la profundidad de lo que se está discutiendo hoy día. O sea, ciertos estándares éticos de derecho, ciertos procedimientos que permitan que todos participen, que sean votaciones representativas. Entonces creo que ahí hay una dimensión, digamos, poco conocida del proceso y que también concuerda con que es la primera vez que nosotros tenemos un proceso así en Chile. Entonces creo que ahí hay una cuestión, y en eso los medios de comunicación no colaboran mucho porque acentúan, digamos, el debate respecto a si se avanza o no se avanza, y en definitiva si uno compara con otros procesos, el reglamento está saliendo bastante más rápido que en la mayoría de otros procesos que tomó 3 meses, 6 meses. Entonces, pero creo que ahí hay una cuestión de expectativas respecto de, empecemos a debatir las cuestiones de fondo, las cuestiones que van a tener un impacto material. Ahora, hay otro tipo de organizaciones también que participa y sigue el debate desde de los temas que la organizan y la articulan. Es decir, hay muchas organizaciones medioambientales, feministas, que están participando tanto siguiendo a ciertos y ciertas constituyentes, digamos, como sus equipos en su despliegue territorial, y participan desde ahí, por tanto tienen digamos, un objetivo de incidencia en el proceso, y hay otros que efectivamente yo creo que todavía están más expectantes de cuándo empezamos a debatir esas cosas que nos van a afectar concretamente. Y en eso yo creo que rescataría, y quizás eso después se va a institucionalizar cuando haya un reglamento, de que hay muchos constituyentes han empezado a levantar procesos de cabildeo local a través de municipalidades, a través de consultas, de sus redes sociales, y eso de alguna forma acerca la actividad
de la convención a la ciudadanía y le da un sentido, digamos, de están avanzando las cosas, me están escuchando. Entonces creo que hay varias variables de esto y probablemente cuando se institucionalicen las propuestas de participación que hay, que implican consultas, que implican una responsabilidad y los constituyentes con los territorios que lo escogieron, va a poder ayudar también a esta pedagogía del proceso de conversación que se necesita para llegar al texto, que uno lo podría ver, uno lo toma en su casa si es que lo tiene y dice esta cosa es súper delgada, digamos, Claro. ¿por qué nos va a tomar tanto tiempo discutir, no sé, 60 hojas? Siendo que son ciento y tantos constituyentes, claro, hay una dimensión de eso, pero la profundidad de los temas yo creo que ahí es como que falta un poco de pedagogía y también de colaboración de los medios de comunicaciones masivos respecto a esa pedagogía. Yo creo que la convención ha hecho intentos, pero ya muy loables para poner en comunicación día a día lo que se realiza, pero yo creo que no hay un espacio, digamos, permanente que ponga atención a esos avances y esas discusiones y solo está, digamos, puesto en este le rechazó esto a este otro, y que podría ser también una noticia si es parte de hacer un debate público, pero también enfatizar en aquellas cosas que se está llegando a buen puerto, que son relevantes, como el proceso de descentralización, las audiencias. Entonces, yo creo que hay expectativas distintas y también depende del tipo de organización social, algunas que están más inmiscuidas en el proceso y otras que están un poco más expectantes de empezar a debatir el fondo. Súper. Camila, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en la Constitución de la Confianza, un poco explicándonos, ayudándonos a entender aquellas cosas que no siempre son claras, el reglamento, el superreglamento, cuáles son las etapas. Ha sido súper aclarador, así que te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jimena.